Y ahora, mientras hacemos un poquito de silencio, para ir poniéndonos en situación del trabajo que vamos a realizar, podemos decir, si así os parece a cada uno, esta ofrenda de servicio. En el nombre del Padre, de la Madre y del Hijo, el Cristo nuestro Señor, el amor, y de nuestros venerables maestros, que la pureza presida todos nuestros actos, en la palabra y en la mente, para servir con todo amor eternamente. Paz y amor a todos los seres. Porque todos los seres en todos los reinos de la naturaleza necesitan de la paz, del amor y de la compasión que seamos capaces de exhalar desde nosotros mismos, dirigiéndolos sin ninguna distinción a todos los seres, a todas las cosas. Llegamos a aquel punto el jueves pasado, llegamos a aquel punto en que Judas Iscariote entregaba por medio de aquel beso, señalaba a quién era Jesús, a los profesores, los maestros, los religiosos de la ley de aquel tiempo, que además eran los que mandaban. Y de ahí que la cosa se complicase. Cuando los que mandan son los mismos que sostienen la religión, tienen la sartén por el mango, que se dice usualmente. Y por boca de Mateo nos comenta, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, aquel es, prendedle. Y luego que llegó a Jesús, dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. También hay muchas pinturas acerca de este punto. Esta es una de ellas. Y ellos, prendido a Jesús, le llevaron a Caifás, pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice, y entrando dentro, estábase sentado con los criados para ver el fin. Aquí una grabación de Gustave Doré, donde representa el beso de Judas. Y levantándose el pontífice le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos diciendo, blasfemado ha. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, culpado es de muerte. Y entonces le escupieron en el rostro y le dieron de bofetadas, y otros le herían con mojicones. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él
una criada diciendo: «Y tú con Jesús el Galileo estabas». Mas él negó delante de todos, diciendo: «No sé lo que dices». Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: «También este estaba con Jesús Nazareno». Y negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto». Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar, diciendo: «No conozco al hombre». Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le dijo: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliéndose fuera, lloró amargamente. Un grabado de Karl Heinrich Bloch, El remordimiento de Pedro. Hay ahora algunos cuadros que son referidos a este punto de la historia, ¿no? Y Jesús estuvo delante del presidente, y el presidente preguntó diciendo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Y Jesús le dijo: «Tú lo dices». Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice: «¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?». Y no le respondió ni una palabra, de tal manera que el presidente se maravillaba mucho. Y en el día de la fiesta acostumbraba el presidente soltar al pueblo un preso, cual quisiesen. Y entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y juntos ellos les dijo Pilato: «¿Cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo?». Porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Y aquí tenemos una representación de una pintura de Tissot, que es muy, muy detallista, y es un estilo muy propio de Tissot, de unos cuadros preciosos, de esos momentos. A ver, tendré que apartar esto para poderlo leer. Pero si a vosotros no os molesta, ¿vosotros veis algo en mitad de la pantalla? No, Vale. no se ve nada. Vale, No. perfecto. Está limpio todo. Vale, perfecto. Y estando él... Se corta un poquito la parte de abajo, un poquito. Sí, me ha pillado ahí que no, se ve que no reduje el cuadro, porque he ido reduciéndolos todos para que todo entrase. Está Pero bien. parece que ahí me descuidé. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, la de Pilatos, envió a él diciendo: «No tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él». Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y que a Jesús matase. Y respondiendo el presidente les dijo: «¿Cuál de los dos queréis que os suelte?». Y ellos dijeron: «A Barrabás». Y el cuadro es titulado el del sueño de Prócula, esposa de Pilatos. Es precioso. Vamos, a mí me parece precioso, ¿eh? Me parece precioso. Es unos detalles impresionantes. Aquí hay otro, de Juan de Flandes,
también cuando es presentado ante Pilato. Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Y dícenle todos: sea crucificado. Y el presidente les dijo: pues qué mal ha hecho. Mas ellos gritaban más, diciendo: sea crucificado. Sí, cuando se junta mucha gente se enardece y ganan los que más gritan. Pilato lavándose las manos. Un cuadro que también es muy, muy precioso. Aquí también la misma referencia. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, veréis vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Otro de James Tissot que también se está lavando las manos. Y aquí ya viene la etapa donde se lo hacen pasar muy mal. Quisiera ahora, si me lo permitís, a ver cómo lo hacemos esto. Sí, lo dejo aquí. Vale, vale, sí. Sí, tengo que pensar en hacerlo bien para no cargarme lo que estamos presentando. Quisiera que hiciésemos una pausa en la presentación por si de esta parte que hemos visto y de la cual empezamos a hablar el jueves pasado. Recordáis que leí aquel escrito referente a justo lo que se ha explicado de Pedro, de negarás 3 veces y cantar al gallo y tal, y toda esta parte de la traición y de Pilatos y tal. No me acuerdo muy bien del texto, pero sé que leí algo de ello. Luz Marina ha levantado la mano. Sí, gracias. Clarisa, yo siempre he oído como 2 versiones del tema de Judas. En una he oído que Judas realmente tenía el encargo de, o se le había encargado esa misión de delatarlo, según el relato, aparentemente. Y lo otro es, si fuera esto así, o si no, tal vez hay qué elemento de la personalidad es el que hace Judas que se exponga a una situación en la cual va a ser confrontado con algo, con su personalidad inferior, me imagino yo, porque es con la muchedumbre que lo juzga. ¿Cuál crees tú en tu experiencia, en todo lo que sabes de todo esto, que sea ese componente psíquico Judas? Claro, es que la historia como tal, históricamente hablando, mirad, no se tiene ninguna referencia que pueda confirmar la existencia de Jesús en aquella época. Y sí, de unos 100 años anteriores, incluso Blavatsky, en la doctrina secreta, dice que hubo una historia de un ser 100 años antes de la fecha que se dio como punto cero para el calendario actual. En los anales de registros de Pilatos, que era gobernador no exactamente, pero era algo en relación con el gobierno romano. Si era un trabajador para el gobierno romano que estaba destinado allí, en las tierras de Judea. Y si él hubiese hecho realmente una sentencia a un tal Jesús, tal y tal, todo esto se registraba. Hay registros de aquella fecha porque tenían los escribientes que hacían registro de todo lo que acontecía, de todo cuanto sucedía. Pues en aquellas fechas
y de la mano de Poncio Pilato. No hay registro de que hubiese ninguna condena a muerte que se pueda relacionar con el tal Jesús y con todos estos acontecimientos que se explican en los evangelios. Entonces nosotros a lo largo de todo este curso hemos ido viendo, ¿verdad?, que tenemos que, bueno, ver la historia externa como tal, quizás fue o quizás no fue. Dicen que uno, si es prudente, dice, mira, hay cosas que tienen visos de ser verdad y otras cosas que realmente no los tienen o no encajan. Los historiadores no lo han encontrado, los orientalistas tampoco, que son indagadores y tampoco han encontrado, etc. Pero nosotros lo hemos de ver desde el punto de vista del ocultismo, de la teosofía o de Atma Vidya, o como le queráis llamar, pero para simplificarlo lo hemos de ver desde el punto de vista de la historia que nos compete a nosotros, lo que sucede dentro de nosotros, de cada uno de nosotros. Y la personalidad siempre traiciona a lo superior a poquito que la dejemos que ella funcione. La personalidad, la mente concreta, con los deseos, el kama, ¿no? Kama manas, los deseos, las pasiones y los apegos, la ambición de ser y de tener y de poseer y de ser reconocidos, hace que se muevan dentro de nosotros y se engorden los celos y las envidias, y somos capaces de ¿qué? ¿De vender a qué? Aparte de vender a los amigos o al vecino o a quien fuere, no, de vender a nosotros mismos. Por lo de afuera, por el poder, por el obtener, por el ser reconocidos y tal, somos capaces de vender nuestra propia alma, y esto lo hemos de ver simbólicamente hablando, ¿no? Pero que es un hecho que ocurre, nos traicionamos a nosotros mismos, más de una vez y más de 4. Y luego el siguiente paso es el de Pedro. ¿Quién es Pedro? ¿Y quién es Pablo? ¿Y quién son los 12? Son aspectos de nuestra propia constitución interior que representan cualidades, pero que como todavía no está totalmente desarrollado lo superior en nosotros, pues sí, pero a la hora de la verdad, oye tú, a ver, yo no lo tengo tan claro todo esto. Sí, yo no me voy a traicionar nunca. Pero delante de las pruebas de la vida, ¿qué hacemos? Cuando vienen las pruebas gordas, las gordas, ¿eh? Porque en tiempos de paz uno promete y se compromete y dice, uy, yo ya esto, ni matar ni una mosca, fijaros. Pero yo soy incapaz de matar una mosca. Pero cuando vienen las pruebas gruesas, negamos a lo superior. Lo superior, yo no lo tengo nada claro esto. A ver, ¿estoy en peligro yo? Si declaro que mi fe, no mi creencia ciega, sino si declaro que mi fe es esta y que aunque me maten, no voy a renegar de ella, de la fe. No hablo de la religión ni de la creencia ciega, no. Hablo de la fe interior. Y ese es lo que sucede con ese aspecto representado por Pedro. Le niega, dice, che, yo a este no lo conozco de nada. Dice, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero es nuestra propia traición y es nuestra propia negación, y son los pasos previos y el dolor que uno, porque ha caído, porque se ha equivocado, pero cuando se da cuenta dice, Dios mío, ¿pero qué he hecho yo? El arrepentimiento de Pedro después de haber negado es el de uno mismo cuando se da cuenta, pero ¿qué he hecho yo? Me he negado a mí mismo, a lo superior, a mí mismo con M mayúscula, al sí mismo de cada uno. Porque todo lo que ocurre en esta historia y lo que va a seguir ocurriendo a partir de este momento donde estamos ahora es la representación simbólica
de todo el proceso por el que estamos pasando los seres humanos, y cada uno está en alguna de las etapas, no sabemos. Nos compete averiguar dónde estamos cada uno, dónde estoy yo, nos hemos de preguntar cada uno, dónde estoy yo de todo este proceso, cuál es mi verdadero compromiso, es superficial o es profundo y firme, y aunque ocurran cosas en mi vida me mantengo, porque ya he tenido pruebas, hasta aquí las que he tenido, pues me he mantenido firme y sin perder ese sentido de lo superior, sin perder la fe, sin dudar, sino, bien, ocurre esto, es grave, sí, pero me llega a mí señal que es mío, venga, pero avancemos, caminemos, sigamos, prosigamos. Desde el punto de vista, entonces, también los 12 apóstoles, digamos, se conectan con el tema de los 12 trabajos de Hércules, y estaría de alguna manera relacionado con el símbolo, los 12 símbolos del zodiaco. O sea, igual, claro, hay una transmisión cultural de información. Sí, porque hay mitos en todos los países y en diferentes épocas. Los mitos siempre contienen trazas de verdad, pero claro, representados en una historia. Nos quedamos con la historia externa y decimos, esto no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido. Pero cuando profundizamos y comprendemos el significado de ese mito, el significado interno, y que nos está hablando de nosotros mismos, que nos está hablando de que todo eso es un proceso de pruebas, el de los 12 trabajos de Hércules es un proceso de pruebas, todos los otros mitos que hay también, el tema del Bhagavad Gita, Arjuna somos todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, y Krishna es el aspecto interno en todos y cada uno de nosotros, y la batalla de Kurukshetra es la que se realiza en el interior del campo de la personalidad. La que tiene la batalla es la personalidad, más arriba no hay batalla, más elevado de la personalidad ya no hay batalla. El mito en la mitología nórdica, que representó muy bien Wagner en su obra El Anillo del Nibelungo, con las 4 óperas. La historia de Sigfrido es todo un mito, es toda una simbología y es nuestra propia historia. Ahí hay que rascar y hay que entresacar, pero es nuestra propia historia. Pero ¿por qué entonces resulta que nació de un incesto porque se casaron hermano y hermana? No, porque eso es una simbología. Se unió las partes duales de uno mismo, positivo y negativo, se unieron para dar nacimiento al discípulo que había de ser ese Cristo. Y esto está representado en la vida de Sigfrido. Bueno, luego está la historia y está la música de Wagner y hay un poco de jaleo y hay el adorno, porque todas las historias tienen su adorno, pero hay que entresacar, hay que ir entresacando, y nos está hablando a todos nosotros. Y así todos los mitos. Volviendo al tema de Judas, de Pedro, realmente son como los mismos obstáculos que uno tiene para vencer, para mantenerse en el trabajo de autotransformación, sería. Sí. Gracias, Clarisa. A vosotros. Salomón. Hola, Clarisa, hola a todos. Oye, Clarisa, me llama, bueno, prácticamente ya me contestaste la pregunta con luz, pues también estaba yo pensando en eso porque es nuestra debilidad, lo que le pasa a Pedro realmente es la debilidad que hay en nosotros, la vulnerabilidad que tenemos, porque en realidad no hemos limpiado muchas cosas que tenemos grabadas y que todavía cometemos, y entonces en cualquier momento podemos volver a hacer cosas que pensábamos que ya no íbamos a hacer. ¿Estoy bien? Vas bien. Cuando se presenta la tentación, chico, no podemos estar tan seguros de que no vayamos a pegar el patinazo. Pero debemos de afirmarnos, por eso el trabajo es
diario, es cotidiano, es constante, pero no es un trabajo tenso ni doloroso, es de atención, pero no de tensión. En ocasiones han dicho, es que la teosofía es muy teórica. No, la teosofía es eminentemente práctica, pero claro, la práctica es la de Clarisa, la suya, y la de Ricardo, la suya, y la de Josep María, la suya, y la de Salomón, la suya, porque nadie puede hacer la de otro. Esa transformación es la que ha de llevar a cabo dentro de cada uno de sí mismo. Es íntima, es personal y es intransferible esa transformación. Y entonces, si en tiempos en que las cosas aparentemente dices, oye, pues estamos llevando una temporada que todo va bien, la salud bien, los hijos bien, el trabajo bien, este gobierno parece que se está medio comportando, no nos da muchas guerras y este tipo de cosas, ¿no? Dices, oye, qué tranquilos que estamos, no vaya a ser que esto se estropee. A veces se dice, bueno, pues en tiempos de paz, esa paz entre comillas, hay que trabajar intensamente para hacer transformación para que cuando vengan las pruebas no nos vengan de sorpresa, no nos pillen distraídos y sin tener la preparación requerida para poder afrontar las pruebas desde un conocimiento sereno, tranquilo, desde esa aceptación inteligente. Entonces, pues es en el día a día, sin desmayo. Oye, Clarisa, perdón, el ejemplo de Barrabás también nos podría servir para pensar que nosotros podemos ser utilizados por la ley kármica para llevar a cabo cosas que se tienen que realizar, pero que nosotros, al no estar limpios o al tener una deuda con la ley kármica, podemos ser utilizados. A ver, cuando dices que tenemos que ser utilizados por la ley kármica, ¿de qué me estás hablando? Sí, por ejemplo, sé que, por ejemplo, cuando una persona debe, por decir algo, una muerte o un suicidio, etcétera. Entonces la ley kármica, pues tengo entendido, que la ley kármica utiliza a alguien que debe algo para poder ser utilizado y poder actuar sobre esa persona que necesita pagar su deuda. No sé si me expliqué. Creo entender, y rectifícame si es que no lo he comprendido bien, creo entender que una persona por karma tendría que hacerle daño a otra persona para que pague su karma. Porque la otra persona, puede, bueno, tengo entendido, puede ser utilizada para que la ley kármica se cumpla en esa otra persona, porque la otra tiene también su deuda y entonces, no sé, algo así. Mejor acláramelo tú. Me parece que sí que conviene que lo aclaremos para todos, porque El llamado cobrador de karma. no puede ser eso, no es eso, es imposible, no es posible, no puede ser. A ver, la ley de causa y efecto es lo que denominamos en el terreno humano karma. Uno genera causas y esas causas tienen sus efectos y revierten los efectos sobre uno mismo. Pero la ley de causa y efecto nunca, jamás obliga a nadie a proceder de ninguna determinada manera. Uno procede bien o mal según sus propias decisiones y ahí puede generar nuevo karma. Pero nunca nadie puede decir que ha sido inducido por la ley de karma porque así ayudaba a que el otro pagase una factura. Uno, cuando toma la decisión de hacer el bien o de hacer el mal, la toma por sí mismo, de acuerdo a su conocimiento o a su ignorancia, pero la toma por sí mismo. No hay ninguna ley que le obligue ni a hacer el bien ni a hacer el mal. Hacer el bien y hacer el mal son producto de nuestro propio desarrollo evolutivo, de nuestras propias decisiones tomadas
mentalmente, emocionalmente, en el conjunto de ese kama manas, que por ahora parece ser que es el que más predomina. Y cuando estemos más desarrollados, lo que predominará en nuestras decisiones será el buddhi manas, lo superior, lo elevado. Pero en ningún caso, en ninguno, esto es ley, es una ley que es universal, no la dice Clarisa, es una ley que es universal. En ningún caso, karma obliga a nadie a hacer nada. Karma solamente administra lo que ya hemos hecho, lo que hemos pensado, lo que hemos sentido, lo que hemos actuado y hablado. Tengamos siempre en cuenta los 4. Pensar, sentir, hacer y hablar. Porque el hablar es muy importante. Sí, oye, Clarisa, disculpa. Entonces, por decir, una persona que en la encarnación pasada fue un violador, reencarna y entonces él debe pagar eso que hizo, lo debe pagar en esta nueva encarnación. ¿Sí? Y entonces yo me refería a que alguien tiene que actuar sobre él para que pague. Y yo suponía que la ley kármica utilizaba a esa otra persona. No, la ley kármica no se mete en eso. Ok. No, lo que sucede es que si ese que debe una deuda de esa clase, y esta es una cuestión muy compleja, nada sencilla, pero el que tiene una deuda de esa clase, ha llegado el momento de que la salde y aprenda que eso es malo y que no debe hacerse, lo ha de sufrir en sus propias carnes, supongamos. Entonces, lo que determina la ley es que se encuentre con un ego joven, al que no le obliga el karma que haga nada. Lo hace porque es un ego joven, es un ego vicioso y es un ego que está actuando malvadamente, pero por su propia edad interna poco evolucionada. Karma no obliga a nadie a hacer nada, ni a no hacer. Qué amable, Clarisa. No adjudiquemos nunca a las leyes superiores. Fijémonos que hablamos de leyes universales que sostienen las galaxias, los sistemas solares, los sistemas planetarios, sostienen a los reinos de la naturaleza y nos muestran esa geometría maravillosa en todas partes. El conjunto de esas leyes son leyes divinas. Jamás una ley divina obligará a ningún ser a hacer el mal. El mal lo hacemos cada uno de nosotros por nuestra ignorancia, por nuestra maldad, por nuestra ambición, por nuestro orgullo, soberbia, vanagloria o lo que se fuere, o por la envidia y por los celos. Ambición, envidia y celos van siempre como muy juntitos. Pero es nuestra elección. La ceguera es mía, no es la ley que me vuelve ciega. Muchas gracias, Clarisa, qué amable, ¿eh? Si tenemos esto en claro de una vez, nos libraremos de muchas confusiones. Y yo sé que hay sitios que dicen y que leen y que tal. Bueno, algunas personas con toda su buena intención también interpretan que se puede lavar el karma. El karma no se puede lavar, el karma se puede compensar. Si había una acción negativa, esta es mi mano izquierda, negativa, que ahí tenía un peso y está sin saldar, o bien la saldo y se compensa, o bien ejecuto acciones positivas y benéficas del origen que sea, porque estoy poniendo un ejemplo sin poner detalle, o bien hago acciones benéficas que compensen y eliminen el factor negativo que había en este platillo, porque es una ley universal, pero ninguno de nosotros puede negociar con ningún ser, con ningún ente, ni con ningún dios, ni con ninguna jerarquía para borrar cosas y quitar y poner y tal. Estos son discursos de las personalidades, ¿no? Que interpretamos a lo que estamos acostumbrados a interpretar, que podemos manipular y
y podemos negociar y yo te doy y tú me quitas y todo este tipo de cosas. La ley de causa y efecto, la ley kármica es una ley universal, es una ley divina. Todas las leyes universales podemos decir sin temor a equivocarnos que son de procedencia divina y son inalterables. Por fortuna no las podemos manejar porque si no esto sería un disloque. En 2 momentos desintegraríamos todo el sistema si los seres humanos pudiésemos intervenir ahí en las leyes. Muy amable, Clarisa. Gracias. A vosotros. Ángela, has levantado la mano y también Luz Marina y Emilce. Sí, buenos días y muchas gracias por las clases, muy buenas como siempre. Bueno, yo tengo una pregunta que también está un poco relacionada con la de Salomón. Se dice que antes de una persona encarnar, hace como decir, digamos, su plan de acuerdo al karma, a los padres y toda la cuestión. En el caso de Judas, él se comprometió a entregar al maestro aún antes de nacer en esa encarnación. No. Gracias, Sí, Clarisa. no, si hubiese sido históricamente cierto que existió Jesús y que existió un Judas, Judas lo traicionó por lo que acabo de explicar, porque era un ego ambicioso, envidioso, lo vendió por dinero, Sí, etcétera, claro. etcétera. Eso sí existió históricamente hablando, que lo que realmente existe es la parte de Judas en nosotros, que traiciona a lo superior de sí mismo, es lo que he explicado primero. Sí, esa es la que tiene una realidad en todos y cada uno de nosotros. Ok, Clarisa, muchas gracias. Yo sé que hay muchas versiones y mira, en estas cuestiones y en todas, con todo el respeto, porque me merece todo el mundo el máximo respeto, lo que no significa que yo vaya a comulgar o a creerme lo que diga todo el mundo. Una cosa es el respeto y la otra es saber discernir y decir, pues esto puede ser que sí y esto puede ser que no y aquello rotundamente no. ¿Verdad? Y cada uno ha de discernir y elegir. Y entonces en ese sentido, claro, hay muchos maestrillos, cada uno con su librillo. Y verdad, y hay gente que escribe libros y además se gana muy buen dinero escribiendo libros, pero no todos los libros contienen verdad. Y nosotros necesitamos del discernimiento para descartar lo que no sea correcto y adecuado. Sobre todo, a ver, como estudiantes de teosofía tenemos a nuestra disposición una maravilla de enseñanza de lo más elevado que hay a disposición nuestra. Pero claro, a veces hay dificultad, ¿no? Para una mejor y mayor comprensión. Por eso el estudio en grupo ayuda muchísimo a todos y vale la pena que lo hagamos. Gracias. Gracias a ti, Clarisa, muchas gracias. Tiene Luz Marina la mano y Emilce la había levantado también ya. Sí, Clarisa, con respecto a la pregunta de Salomón, entiendo lo que Salomón preguntó porque en algunas charlas de teosofía también hemos oído, o yo he oído, el término de cobrador de karma, pero en el sentido de que tú naces en unas condiciones y encuentras ciertas personas porque hay una experiencia de aprendizaje previo de otra vida en la cual tienes que enfrentar y generar, o sea, esa situación la tienes que vivir sí o sí y tiene que ser con esa persona y que usualmente son relaciones pues que tienen que ver con situaciones anteriores, que es una oportunidad de desarrollo, digamos, seguramente puede ser situaciones muy, muy difíciles, que ya no me acuerdo en qué conferencia fue, se habló, por ejemplo, de los dictadores de los gobiernos. Nosotros acá en Colombia tenemos un proceso complejo, que no viene de ahora y no, eso es histórico y todavía la generación de ahora le echa
el tema al anterior y al anterior, y lo cierto es que se hace una cadena de situaciones cada vez más caóticas, más críticas, y realmente eso hace obedece, o sea, no es gratuito, sino que es el fruto de esas semillas sembradas y que hay que atravesar. Claro, Y sí. entonces digamos que esos malvados o esas personas que de hecho generan situaciones poco agradables. Yo voy a decir un nombre de un expresidente aquí en Colombia que tiene un ritmo grandote, bueno, que es de extrema derecha, que ha generado unas, pero no fue él, o sea, el terreno ya estaba listo para que él llegara, la estructura ya estaba dañada de hacía mucho rato. Igual de ahí han salido cosas que cada vez uno dice son peores. Entonces, que ella estaba haciendo análisis, se hablaba del cobrador de karma, pero en el sentido de una experiencia que hay que vivir porque es el resultado y que no es casualidad de que la tengas que atravesar y más o menos le dio el término de cobrador de karma. Entonces, de pronto, eso sí da como el sentido de que, A ver, de que tú me debes, entonces yo estoy allí y claro, lo que tú decías, muy importante, que sí pueda, claro, yo puedo tener un dolor o una estado mental y psíquico de una experiencia negativa y me encuentro con el otro y yo puedo reaccionar de manera violenta o puedo ahí saldar y aceptar la ley y pasar sin generar mayor caos, ¿no? Entonces yo creo que a eso era que se refería Salomón, no sé Salomón si de pronto bueno, estoy bien o lo a interpreté ver, mal. lo que tú has planteado ahora, cálmate, que estás hablando a una velocidad de rayo. Respira tranquila. Verás, lo que tú estás planteando es acerca de un país con un dictador, sintéticamente hablando. Un país tiene un karma colectivo, pero eso no significa que si hay 20 millones de personas en ese país, los 20 millones tengan que la misma deuda en la misma proporción y en la misma cantidad. Está claro que si hay un karma colectivo que desconocemos en detalle, pero que lo hay, llega un dictador. ¿Se podría cumplir el karma de esos 20 millones, cada uno en la parte que le corresponda, si en lugar de un dictador viniese un santo varón a gobernarlos? No. Es más, los 20 millones harían como todos los que le dijeron a Pilatos, danos a Barrabás y crucifica a Jesús. Si para gobernarlos en ese país que ponemos solamente como imaginario, no hablo de ningún país en concreto porque cada uno sabe dónde vive y cómo está la cosa. Si ahí tuviesen un santo varón, lo liquidarían en 2 días. Pero ¿qué es lo que hace ahí la ley? Propiciar que hay un tirano que lo es porque es un ego malvado, porque es un ego joven, porque es un ego ambicioso, que quiere el poder y que se va a colocar donde pueda y lo está intentando. Y el karma de todos esos 20 millones le permite llegar hasta ahí y dice, y ahora trabajad todos y liquidad vuestro karma. Por medio de este que se va a cargar con el karma de todos los que está agrediendo. De esos 20 millones, todos los que reciban agresión por parte de él, es como cambiar el pagaré de mano. Antes lo debía aquel y ahora lo debe este. Se queda con la deuda. Esto es un poco explicado por encima, porque ¿quién tiene el acceso a los registros kármicos de cada uno de esos 20 millones y de su edad interna y de por dónde pasaron y cuál es el momento actual? ¿Y quién tiene el registro kármico de la edad interna del dictador? Entonces todo lo valoramos, lo evaluamos por lo que vemos fuera. Y si nos afecta, uy, yo no me merezco todo esto. En general, hablo en general. Porque ¿quién dice, sí, si esto llega a mí, señal que es mío? ¿Me llega por medio de Juan o de Pedro?
o me llega por medio de un Judas que me vende, simbólicamente hablando. Pero si me llega, señal que es mío. ¿Quién lo dice con toda conciencia esto? Pues ha de estar uno muy preparado para poder afrontar las cosas que llegan a la vida con ese conocimiento y esa serenidad y esa calma. Y eso es lo que hemos de trabajar. Y cuando veamos cosas al exterior, las comprenderemos en la misma medida en que hayamos comprendido las leyes universales y las estemos aplicando a nuestra propia vida. Me hiciste caer en cuenta del Judas vivo que está ahora con los temas de corrupción en la mayoría de los países, ¿no? Está el Judas, está el Barrabás, está el Pedro que niega, está el otro que vende, están todos en todas partes, porque es la naturaleza humana. La edad interna de esta humanidad, compuesta por 7.000 y pico de millones de seres encarnados, somos más, pero no estamos todos encarnados. Menos mal porque no cabríamos. Pero hay 7.000 y pico, ya no me acuerdo el pico por donde andamos, porque entre la pandemia que ha bajado y los que nacen que no paran de nacer, porque hay muy poco conocimiento para traer hijos al mundo, sin responsabilidad ninguna, pues así está el mundo, ¿no? Pero en todos estos 7.000 y pico de millones de seres, en unos más y en otros menos estas características o aquellas, están todos los personajes de la vida, simbólicamente hablando, de Jesús, todos los personajes del Bhagavad Gita, los 99 Kurus y los aspectos superiores representados por los Pandavas, los 5 hijos nacidos de las deidades, también están en nosotros, pero los hemos activado. ¿Están activos en nosotros? ¿O están más activos los 99 Kurus? Es decir, ¿están más activos en nosotros? Es una pregunta, cada quien, una pregunta retórica, cada quien que se la responda a sí mismo. Los deseos, las pasiones, los apegos, las ambiciones, el orgullo, la soberbia, la vanagloria, los celos, las envidias, los enfados, las valoraciones, las iras, las violencias. Poned en la lista lo que queráis. Ya sabemos que afortunadamente no tenemos de todo al mismo tiempo. Pero incluso cuando creemos no tener algo, estamos seguros de que esa semilla está quemada y no podrá volver a crecer. ¿Estamos seguros de que no mataremos ni una mosca? O si ahora viene y nos pisan el callo, pegaremos un rebote y nos pisan el callo y ¿qué hacemos? Como poco un respingo. ¿Tú qué has hecho? Ve con cuidado, mira por dónde andas. Cosas de este tipo, ¿no? Eso como poco y como suave. Los 7.000 y pico de millones que estamos encarnados, ¿cómo estamos? Pues solamente hay que echar una mirada al mundo. Y no es culpa de nadie. Es causa, porque la culpa no existe, es causa de nuestra edad inmadura todavía, evolutivamente hablando. No somos todavía muy mayores. Estamos en aquella edad más dificultosa que se podría comparar con una adolescencia que lo quieren todo, que a los padres les dicen que no saben nada, tú que me has de contar a mí, que yo ya sé, déjame, no me rayes, etcétera, 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 ¿no? Pues eso hacemos la humanidad de ahora. No escuchamos a nuestros mayores en el sentido evolutivo de la inteligencia, de la madurez, porque ¿cuántos estamos en estos grupos con verdadero interés? De 7.000 y pico de millones, ¿cuántas personas están en estos grupos con verdadero interés y haciendo una transformación de sus propias vidas interiormente hablando, transformando su propia personalidad, haciendo esa alquimia purificadora
que quema todas las escorias. ¿Cuántos de nosotros estemos haciendo esto con seriedad de propósito y con firmeza? ¿Muchos? ¿De 7.000 y pico de millones? ¿Muchos? Aquí se cumple aquello que dicen, que el mundo está mal no tanto por los que son malos, sino por los que se creen ser buenos y no hacen nada. Porque verdaderamente buenos, ahora, sobre la tierra, hay muy poquitos, y los poquitos que hay no se pueden dar a conocer. Hacen mucha labor, pero en el silencio, en el anonimato. Hacen mucha labor, 24 horas tras 24 horas de labor, pero no se dan a conocer porque no es la hora, porque los acabaríamos como Jesús. Emilce, Gracias, Clarisa. a vosotros. Sí, Clarisa, a lo mejor no sé si hoy tengo todas las neuronas encendidas como para hacerme explicar, pero yo estoy viendo mis errores, mis equivocaciones y las quiero cambiar. Pero dicen que uno lo tiene que hacer, tiene que cambiar sin esperar nada. A mí eso no puedo llegar a comprenderlo, o sea, yo lo debo hacer por el bien mismo, pero tal vez no soy pura, entonces es como que yo recién estoy viendo mis errores y los quiero cambiar de corazón, los quiero cambiar. Entonces no tengo otra manera de hacerlo que el proponérmelo. Claro. Pero bueno, sí, pero uno tiene que hacer las cosas sin esperar nada, pero yo ahí estoy esperando mejorar. Claro. Pero eso es lo que, pero entonces, ¿está bien o está mal? Porque no lo hago con un interés, a ver, Emilce, si bien es un interés mío. Emilce, para. Ya has presentado la cuestión. Ahora pon el oído. Pon el oído atento. Hemos de poner el oído atento. Está claro que cuando hemos de rectificar algo, y sobre todo cuando lo hemos de transformar porque nos está produciendo un cierto sufrimiento a nosotros mismos, nos está haciendo estar mal con nosotros mismos muchas veces y con el entorno familiar, con las personas con las que nos relacionamos y tal. Y uno llega a lo que tú estás planteando ahora. Y me doy cuenta y tengo que rectificar. Las primeras etapas, uno se pone a rectificar desde el egoísmo. Pero eso no es malo, porque de momento no lo podemos hacer desde la sabiduría que todavía no hemos desarrollado totalmente. A lo mejor un poquito o en parte cada quien. Pero lo hemos de hacer desde donde estamos. El primer movimiento que uno hace para transformarse es para dejar de sufrir él. Es decir, el primer impulso para yo cambiar me viene de que he de salir de mi propio sufrimiento. Y eso es egoísmo. Sí, pero es bueno porque necesito salir del propio sufrimiento. Del propio. Más adelante, en etapas sucesivas, y por eso la historia es larga, el ser humano que ha ido cambiando cosas y se va conociendo cada vez mejor a sí mismo, y puede ser a lo largo de esta vida o puede ser en la que viene, y si eso da igual. Pero con el tiempo, habiendo cambiado y estando cada vez mejor, porque uno empieza a hacer cambios y dice, caramba, aquí debe de haber algo bueno porque yo cada día estoy mejor. Estoy haciendo unos cambios en mi manera de pensar, de sentir. Esto se traduce en cambios en la acción y en la palabra. Esto me está llevando a tener mejor relación conmigo mismo o misma
y me está llevando a tener mejor relación con el entorno familiar, laboral, social. Me siento mejor en todas partes, de día y de noche. Esto debe de ser algo bueno, pues lo que estoy haciendo. Y conforme avanza en este terreno, un buen día dice, pues bien, los cambios que yo he hecho he de compartirlos con otras personas, porque yo veo mucho sufrimiento en el mundo. Y entonces empieza a hacer lo que empieza a hacer para otros, empieza a hacerlo sin esperar nada a cambio. Es decir, sin esperar agradecimiento, sin esperar que se den cuenta, sin esperar que le reconozcan nada, sin esperar que le pongan una placa de reconocimiento en la plaza del pueblo. Sin esperar nada significa esto. Pero sea lo que hagamos de bueno, aunque sea sin esperar nada, por la propia naturaleza de las leyes superiores, de las leyes divinas, de las que hemos estado hablando así hace un ratito, por la misma naturaleza, el resultado es que uno está cada vez mejor, y eso que no esperaba nada. Lo cual significa que viene la compensación sin haberla pedido, sin haberla esperado. Pero la compensación es estar cada día mejor. Gracias, Clarisa. Gracias a vosotros, gracias Emilce. Fijaros que hemos abierto para poder comentar estos aspectos, porque si no, pues pasamos más deprisa, luego nos queda mucho menos tiempo y a veces las cosas se nos escapan, ¿no? Y no me gustaría llegar al final del curso, aunque luego empezaremos otro que nos dará mucha tarea también, seguro, pero no me gustaría terminar este curso que es de una intensidad preciosa porque se refiere a nuestro propio proceso de cada uno y que quedasen esas lagunas o esas preguntas o esos interrogantes por no haberlos formulado o por no haberos dado yo el espacio de tiempo necesario para que pudieseis formularlas. Es importante que no queden interrogantes, que cuando alguien pregunta algo y tenemos la oportunidad de compartir en la respuesta, a veces lo que se explica ayuda a otros muchos que no habían atendido a preguntar, porque ni siquiera se habían dado cuenta, pero luego dicen, pues oye, esto me ha ido bien, es total, ¿no? Luz Marina, ¿habías abierto? Es que quería agradecerte porque yo la vida de Jesús y lo de los evangelios lo había circunscrito muy algo muy personal, muy de la iglesia. Yo no había sacado eso al colectivo. Y ahora pues, que salió ese ejemplo, que salió Salomón con la pregunta, y luego, bueno, y lo planteas de esa manera, y entonces me estoy dando cuenta que esta historia, bueno, todo lo contenido del Evangelio, pues es muy contemporáneo, y nos toca de manera muy directa, y bueno, yo nunca lo había podido ver así, entonces quería darte las gracias porque la verdad siempre le ha sentido ajeno. Como allá, eso es de la iglesia y sobre todo me pudiste verlo con una realidad que pues que digamos que en mi país es compleja y entonces me ha parecido interesante pues no solamente de lo personal sino a lo social y no, muchas gracias. Gracias a vosotros. Recordemos siempre, Jesús, el discípulo, somos todos y cada uno de nosotros antes de convertirnos en el Cristo como Él se convirtió. Hércules, el discípulo, somos todos y cada uno de nosotros y hemos de pasar por las pruebas. Arjuna, el discípulo de Krishna, somos todos y cada uno de nosotros y hemos de pasar por la batalla de Kurukshetra. Sí. O sea que en cualquier mito donde se presenten las batallas, Ulises en la Odisea, con todas las pruebas por las que pasa antes de llegar de nuevo a Ítaca,
y reunirse con su alma, Penélope, reunirse de nuevo, sale y pasa por pruebas tremendísimas. Ulises, el discípulo, somos todos y cada uno de nosotros. Y así con todos los mitos que encontréis. Hay que ver la historia, pues está bien, y tiene sus adornitos, porque si no sería todavía mucho más difícil de digerir, pero luego hay que sacar el grano de toda esa historia, hay que sacar el grano y ver de qué nos está hablando, qué nos dice. El tema de Ulises, por ejemplo, uno de los tantos que hay por ahí entre medio, en el barco, las sirenas, y él les dice a los marineros, ¿quién son los marineros? Pues son los mismos que están en el campo de Kurukshetra con Arjuna. Los 99 Kurus son los marineros, los que van con él, y son los que tienen sus historias y por ahí con las mujeres que se encuentran en las islas y unos jaleos que hay por ahí impresionantes. Pero cuando están en el barco y se presentan las sirenas, él les dice, atadme al mástil. Y con los oídos tapados para no oír los cantos de sirena. Y aunque yo os lo grite, no me desatéis. Aunque os diga desatadme, no me desatéis, les dice Ulises a sus marineros. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los cantos de sirena? Los deseos y las pasiones, las tentaciones, el orgullo, y tú eres más, oye, no te dejes ofender porque tú que eres tanto, ¿cómo te dejas decir esas cosas? Esos son cantos de sirena. Entonces, ponerse unos tapones simboliza que aunque el oído oye porque no está sordo, uno no se mete esas palabras dentro, están ahí, pero no se deja arrastrar por todo esto. Entonces no hay zozobra. El barco no va a zozobrar si uno no escucha los cantos de sirena. Y se mantiene en el mástil, atado al mástil. ¿Qué es el mástil? El centro entre ambos polos, entre la proa, babor y estribor, proa y popa, babor y estribor, el centro, el mástil, atado al mástil, al centro de sí mismo, el filo de la navaja. El camino de en medio, ese es el mástil. Ni a la derecha ni a la izquierda, la verdad no está ni en la derecha ni en la izquierda, ni en el polo positivo ni en el negativo, la verdad está en el centro, en lo superior, no tiene polaridad. Lo que tiene polaridad hoy es y mañana no es. ¿No es cierto? Que todo cambia de un día para otro. Oye, tanto que la amaba y la mató porque dijo que era suya. Y entonces, ¿dónde estaba el amor ese? ¿Qué era ese amor? ¿Eso era el amor que hoy es amor y mañana se convierte en odio? El verdadero amor está en el centro y no tiene polaridad. Y así podemos entresacar ahí, pues el amor, la compasión, no son polares, no se convierten en otra cosa. Cuando desarrollemos en nosotros esas facultades superiores que son derivadas de los 5 pandús o pandavas, del Bhagavad Gita, las cualidades superiores provienen de esos elevados seres que son parte de las estructuras jerárquicas que procedieron a la construcción de este sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo va siempre a lo mismo, surge del uno y regresa al uno. Y lo que hay entre medio es este proceso maravilloso que permite que desenvolvamos la conciencia y la autoconciencia y la plenitud de la conciencia al final, para que seamos plenamente conscientes de todos los planos de la naturaleza, de todos los seres que en ellos habitan, de todas las cosas. Palabras faltan para poder describir qué es eso.
una maravilla de las maravillas. Y estamos yendo hacia esto, todos y cada uno de nosotros. No hay privilegio, solamente hay pues, que las edades internas evolutivas y los caminos por los que hemos ido pasando difieren un poquito, como a veces estamos en el hemisferio norte, otras veces nacemos en el hemisferio sur, unas veces nacemos en piel blanca, descolorida así como la mía, otras veces más morenitos, más graciosetes, unas veces estamos en los extremos polares, con un frío la mente se desarrolla mucho, pero corazón muy poco. Y otras veces estamos en ambientes cálidos, que es la samba y el tum tum tum, y todo el mundo todo el día bailando y tal. Y entonces ahí se desarrolla mucho lo emocional astral y la mente poquito, pero se tiene que ir compensando. Por eso lo hacemos en todas partes. Y claro, que eso, todo eso, unas veces en cuerpo femenino, otras en cuerpo masculino. De ahí las grandes y enormes diferencias que parece que somos. Son diferencias temporales por los procesos por los que estamos pasando. Pero vamos así como muy parejos, la mayoría de nosotros en cuanto a edad evolutivos, vamos muy parejos, ¿eh? Muy parejos, muy parejos. No somos, ninguno está tan atrasado como que sea todavía un bebé, un infante, ni ninguno está tan adelantado, los 4 que hay que no se dejan ver como he dicho antes, pero el resto no estamos tan adelantados como para que sean tan maduros. Los maduros proceden como maduros. Estamos hablando de edad evolutiva, ¿eh? Solo poniéndolo como símbolo. Lo externo, símbolo de lo interno. ¿Podemos compartir un poquito más del documento? Sí, gracias. Me ha vuelto para atrás. Pero no habíamos progresado tanto, ¿eh? Estábamos justo aquí. Porque cuando hemos dicho aquí, aquí empieza ya otra historia. Y aquí, claro, hemos dicho, aquí empieza ya la historia de los latigazos y preparándose y tal. Y entonces, por boca de Mateo, que nos explica, entonces le soltó a Barrabás, Pilatos, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y este es otro grabado de la colección de Gustave Doré, que son preciosos. Entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él a toda la cuadrilla. Y desnudándole le echaron encima un manto de grana y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le burlaban, diciendo: «Salve, rey de los judíos». Otro de los grabados de Gustave Doré. Y así, hincando, se burlaban de él, haciendo ver que le adoraban, ¿no? «Salve, rey de los judíos». Y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. Este es de Juan de Juanes, un cuadro que está en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Yo no entiendo de pintura, solo entiendo de lo que me entra por los ojos. Y de música tampoco, solo entiendo de lo que me entra por los oídos. Y aquí la misma representación de Philippe de Champagne,
que también es precioso. Tiene bastantes cuadros este pintor. Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Otro de Juan de Flandes. Y saliendo, hallaron a un cirineo que se llamaba Simón, y a este cargaron para que llevase su cruz. Le pidieron que le ayudase. Este cuadro también es muy precioso y es un Tiziano. Sabéis que es uno de los pintores de más reconocimiento. Pero hay maravillas, ¿eh? Aquí otro también, de Philippe de Champagne. Es el de la Verónica que se acerca a enjugarle el rostro. Jesús que cae bajo el peso de la cruz, es otro grabado de Gustave Doré. Y llega a la cima del monte Calvario. Y sigue en boca de Mateo, y como llegaron al lugar que se llama Gólgota, que es dicho, que significa el lugar de la calavera. Otro cuadro de Juan de Flandes. Recordemos en lo que estuvimos leyendo que la simbología de poner al iniciado en una cruz, no para clavarle clavos ni nada, esto es lo que no ocurrió físicamente. Nunca ocurrió esto. Se tomó la representación simbólica por una realidad histórica y ha sido transmitido así. Pero el simbolismo es el de un proceso interior que es el iniciático. Y ahí es donde hemos de fijar más nuestra atención, en lo que significa, lo que simboliza. Pero incluso los personajes que se adjudican, que estuvieron ahí, los va nombrando. Este también es de James Tissot, cuando lo están clavando. Y aquí nos dice, en esta iniciación llamada en Oriente la gran renunciación, el iniciado comparece ante la presencia del aspecto del yo llamado nuestro Padre en los cielos. Se le pone frente de su propia mónada, la chispa divina, el sí mismo, la pura esencia espiritual del plano próximo, más próximo al Supremo. Si recordamos los diagramas que hemos ido viendo a lo largo de todo el curso, que el más elevado es Adi, el segundo el Adi es el espiritual, el segundo es Anupadaka o monádico, el tercero es átmico, el cuarto es el búdico, el quinto es el manásico, el sexto es el cámico o astral y el séptimo es el físico denso, con sus subestados cada uno de ellos. Entonces aquí dice que lo pone en la presencia del aspecto yo llamado nuestro Padre en los cielos, que se le pone, el ser se ha de poner frente de su propia mónada, el aspecto más espiritual, que es aquello que somos, pero de lo cual todavía no somos conscientes. Nosotros ahora no lo somos. Hablamos de ello, podemos pensar, pues eso debe de ser así, y vamos yendo hacia ello y podemos pensar, pues sí, debemos de estar yendo hacia ello. Pero en realidad eso es una cuestión importante, pero no es la conciencia de ser. Entonces, esta mónada o pura esencia
es respecto del ego o yo superior, el buddhimanas, este ego yo superior, buddhimanas, pues esta mónada es respecto de esto lo que lo es este ego respecto de la personalidad o yo inferior. Aquí el yo superior, el buddhimanas, hace de intermediario entre lo más elevado de sí mismo y lo más abajo de sí mismo. Pero como estamos en el proceso de desenvolvimiento de esta conciencia, muchas veces nosotros ni nos enteramos. Alguna vez tenemos en esos estados cambiados de conciencia por medio de la meditación o por medio del puro cansancio del sufrimiento, puede haber momentos en que la mente se calle por cansancio. Y cuando la mente calla, un reflejo de lo superior puede llegar a la conciencia personal y darnos cuenta de eso es eso. En el momento en que la mente interviene, el flujo de conexión se corta, se interrumpe. Cuando la mente habla, la cosa no funciona. Así que sigue diciéndonos que esta mónada o pura esencia es, respecto del ego yo superior, lo que el ego, este yo superior, es respecto de la personalidad o yo inferior. Y en esta iniciación, la corta, el iniciado entra en contacto con el aspecto amor de la mónada, con el aspecto amor del sí mismo, de la mónada, de la chispa divina. Mateo sigue diciendo, el que perdiere su vida por mi causa la hallará. Estas son palabras de Jesús en boca de Mateo. Es una realidad que se olvida a menudo y tiene una conexión definida con la historia de la crucifixión en sus más amplias implicaciones. Sin embargo, mediante la realización del último de los reinos en manifestación, la realización del reino humano, recordemos, mineral, vegetal, animal, el animal humano con minúscula, pero el quinto reino es el humano con mayúscula, el humano realizado, el humano que ha desarrollado la plenitud de la conciencia de sí mismo, el que se conoce completamente a sí mismo y se funde en su propia naturaleza superior y espiritual. Y entonces la cruz y su propósito entonces se completan simbólicamente hablando, y esto lo atestigua la muerte de Cristo. Bueno, en el libro de Baile de Belén al Calvario, ella lo explica aquí así. Y yo lo puse resaltado en rojo porque si lo tomamos literalmente como la muerte externa, no nos lleva a ningún sitio. Muriendo Jesús, llamado el Cristo, históricamente hablando, no nos salvó. Y aquí vemos la humanidad por 2000 y pico de años, que ni siquiera aquellos que han sido verdaderamente santos varones o santas mujeres se han salvado por haber creído, sino por la conducta de vida que habían llevado. Y ese salvado está entrecomillado, porque nosotros no sabemos cuál es el proceso de nadie, ni de aquellos que han sido considerados santos, ni de aquellos que han sido considerados de lo peor. No sabemos los procesos de nadie. Entonces, no es la muerte de Cristo, históricamente hablando, sino que es lo que simboliza, es la muerte de la personalidad. En sentido figurado, porque es una transformación interior. Muere a lo viejo para nacer a lo nuevo. Y de esto seguiremos hablando el próximo jueves. Y yo anoto aquí dónde llegamos,
porque hemos de entrar a una parte muy importante de esta historia. Todavía había puesto yo que terminábamos hoy más tarde, pero es que no importa, aquí no se trata de correr, se trata de que podamos comprender cuanto más profundamente mejor de qué trata todo esto, qué tiene que ver con nuestras vidas. Esto es lo más importante de todo este curso, que comprendamos lo que tiene que ver con nuestras propias vidas en su sentido más profundo y más interno. Y bueno, nos queda un rato que podemos aprovechar si tenéis cosas que preguntar y que comentar acerca de esto precisamente que estamos hablando, o de lo que tenga relación con ello, con el curso, o lo que se os ocurra que puede ser de necesidad que sepáis, que comprendáis, que comprendamos todos. Patricia. Muy buenas tardes a todos. Hola, Clarisa. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué en el monte monte no sé si es Calvario o donde estuvo Jesús orando, en el momento que estaba orando, obviamente sudó, pero a mí me comentaron que el sudor no era gotas de sudor normal, sino eran gotas de sangre. ¿Era para la preparación de que no lo sacara la muerte? Bueno, en el Evangelio de Mateo no habla de gotas de sangre. Era en el Monte de los Olivos lo de la oración. No, en el Monte Calvario es cuando llega al punto de la crucifixión, es otro lugar. En el Monte de los Olivos, que esto fue lo que vimos la semana pasada, es cuando él se pone a orar, les dice a los discípulos que le acompañaban, velad quiere decir estad despiertos, pero se durmieron. Y él representa que se retira y ora, pero ahí también está el símbolo, se retira físicamente, es como irse pues 3 olivos más para allá, por decirlo de una manera externa, entendible, pero internamente hablando se retira es a los planos superiores, en meditación entra en sí mismo. Y cuando sale se encuentra a los discípulos dormidos y esto lo hace 3 veces. Y les reprende y dice, ¿os habéis dormido en lugar de velar? Entonces ahí también está esa simbología, ¿no? Si las partes en meditación, las partes externas han de estar quietas pero atentas. Quietas pero no atontadas. La mente tiene que estar callada pero no idiotizada. Tiene que estar callada pero tiene que estar receptiva. Callada porque no ha de interferir, no ha de haber pensamiento, pero en cambio tiene que ser una mente receptiva. Entonces, claro, también hay esa parte de simbología en el aspecto. Y lo de las gotas de sangre en el Evangelio de Mateo no aparece. Pero bueno, como hay tantos escritos, pues... ¿Y quién escribe? ¿Y quién dijo? ¿Y quién estaba allí para ver si había gotas de sangre o no había gotas de sangre? Los que le acompañaron a ese Monte de los Olivos justamente no eran los que tantísimos años después de su muerte se supone que escribieron los evangelios, lo cual entonces lo dificulta más. Estos son detalles que a mí no me distraen, no me toman tiempo. Me toma tiempo el necesario porque he de meditar acerca de estos aspectos de una manera lo más profundo que yo pueda y sepa, pero he de hacerlo de esos que sí que tienen que ver con la vida de todos nosotros, no solamente con la mía porque yo he de conocerme mejor a mí misma y transformar lo que tengo que ir transformando,
pero al mismo tiempo al compartir con todos vosotros, pues aquello que yo haya podido descubrir, poderlo compartir. De lo contrario, pues leer por leer un libro que es la letra muerta, como lo llama Blavatsky, continuamente dice, la letra muerta, no, hay que profundizar el significado, pues si no nos quedamos con la historia, y la historia ya vemos que hay pocos visos de que haya sido real, muy pocos visos. Se puede tomar como un mito y nos equivocaremos muy poco, pero si se toma como historia real, seguramente mucho. Y la segunda pregunta, Clarisa, era ¿qué simbolismo representa el hecho de que Pilato se lavó las manos? Sí, porque él, si lo tomamos históricamente hablando, él no lo habría condenado, pero por ley tenía que dejar libre al que el pueblo pidiese dejar libre. En el día de la Pascua se dejaba un reo libre, el que el pueblo decía. Entonces él, como gobernante, no sé qué lugar ocupa, no me acuerdo qué lugar ocupaba. Era, bueno, no me acuerdo. Y me iba a salir y de pronto no me acuerdo qué, pero ocupaba el cargo este, ¿no? Entonces él tenía que cumplir con la ley a la que él estaba sujeto, Pilatos. Y entonces necesariamente ha de hacer lo que el pueblo le dice y les entrega libre a Barrabás y ejecuta a Jesús. Y dice, como yo no lo quería hacer, pero me veo obligado a hacerlo, yo no soy culpable de esta muerte, me lavo las manos. Es un símbolo, es un símbolo. Ahí el karma, pues si hubiese sido una historia real, una historia física, pues ahí el karma se ocupa de administrar lo que sea. Mentalmente hay una acción, emocionalmente hay una acción y físicamente hay una. Entonces ahí hay diferentes cuestiones que la ley del karma, que la ley divina administraría. Son detalles. Clarisa dice que Pilatos fue el quinto prefecto de la provincia romana de Judea. Un prefecto, ¿ves? Esta es la palabra que no encontraba yo, un prefecto de la provincia romana. Gracias, nena. Gracias. Sí, sí. Yo sabía que no era gobernante, era otra cosa y no me salía la palabra prefecto. A ver, estoy mirando los chats porque me parecía que alguien había... Alba Marina. Yo. Ay, bueno. No, que yo dentro de la historia, que como bien decís vos, a veces no sé si es tan importante, es como que Pilatos lo tomaba como una pelea interna de los judíos y el tema es el Sanedrín, o sea, la autoridad judía, que es el que bueno, Jesús siempre peleó contra los escribas y los fariseos, porque ellos eran lo de la ley, la parte mental siempre, y él hablaba desde el amor, entonces ya era otro plano. Desde Budi hablaba siempre Jesús, ¿no? Y bueno, y la crucifixión, esa que es terrible siempre volver a escucharla, ¿no? Esa pasión de Cristo es como una entrega de todas las pasiones humanas ahí, ¿no? Se entregan todo en la cruz, ¿no? El jueves que es viene, todo muy fuerte, el jueves que viene hablaremos de esto, justo de qué significado tiene esto. Sí, sí. Esa cruz, y cuando él dice el Hijo del Hombre, porque es todo, esa cruz es condensado todo lo que vos tenés que, así lo entiendo yo, condensado todo lo que tenés que aprender como humano, y después, bueno, pasar al otro principio que decís vos, el quinto, no sé cómo dijiste vos, Clarisa, que es el hombre perfecto. El hombre con mayúscula. Pero ¿no? hay que pasar... Es la humanidad, es la verdadera humanidad, con H mayúscula, humanidad. Claro,
Hombre, Pero hay que- mujer, hombre, mujer aquí tienen poco, es con minúscula Sí. y Ah, sí, es como hijo de hombre con mayúscula, que puede ser femenino, masculino, bah, no, no, es que no hay ni género, nada. del ser para arriba no hay. Hay la Pero es, polaridad universal, pero no tiene que ver con el género hombre-mujer y este tipo de cosas. no, 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 no. Claro, pues muy bien. Sí, sí, pero es maravilloso ese proceso, Sí. pero doloroso cuando uno lo ve, lo escucha siempre. Nada, y luego cuando comprendemos lo que es, pues ya decimos, pues mira, no hace falta ir a adorarle a la cruz con el Cristo por ahí sangrando, porque eso no ocurrió nunca. No, Pero vos decías ya hablaremos de ello ya. Ángela, tienes la mano levantada. ¿Vas a poder hablar hoy? Bueno, sí, quiero hacer otra, bueno, más que una pregunta, un comentario de algo que leí, pero un poco hondo, pero perdóname, o que me perdonen todos. Bueno, yo leí en una ocasión, a mí me gusta la astrología, la verdad. Entonces leí en una ocasión que la crucifixión en realidad simbolizaba el signo de Libra, que las dos balanzas, los dos platillos, digo, eran los dos reos que supuestamente murieron con Jesús en la cruz, y Jesús representa el camino medio, o sea, la justicia, De eso el hablaremos camino el medio del jueves que que hablaba. viene. Oh, sí. Claro. Bueno, Claro. ok, Ahí hablaremos discúlpame. el jueves que viene de ese detallito, que es Bueno, el gran detalle ok, del tema. el gran detalle. Ok, muchas gracias. A vosotros. A ver, he visto que hay, Gracias. alguien que ha puesto un chat que dice, hola Clarisa, es de atención continua 24/7 los 36 días, pero ¿cómo vencer la tentación en su momento exacto? Hola a todos, tengo la conexión de internet inestable, dejo mi correo para los envíos que hicieron falta, muchas gracias. Vale, habrá dejado el correo. Vale, ¿cómo vencer la tentación en su momento exacto? Normalmente actuamos con mucha prisa. Y esta generación ya llevamos, bueno, esta y algunas más, pero se ha acelerado, es la generación de las prisas, todo hay que hacerlo corriendo. Y caemos en la tentación porque no hemos desarrollado la costumbre, la habilidad de, antes de actuar y antes de hablar, reflexionar sobre lo que vamos a hablar o lo que vamos a hacer. ¿De qué naturaleza es? ¿Dónde afecta? ¿A quiénes? ¿Cuáles van a ser los resultados de eso que vamos a hablar o vamos a hacer? Bueno, yo tardo mucho en decir estas palabras, pero cuando uno ha tomado el hábito de la reflexión, esa reflexión dura unos pocos segundos, mucho menos de lo que yo tardo en hablarlo. Pero normalmente no tenemos la costumbre de retraernos unos momentos y reflexionar. Me están apretando, me están exigiendo, me están diciendo, pero va, contéstame, dime algo, dime algo. Y nosotros vamos y soltamos el qué, aquello a lo que está habituado nuestra mente y emociones, es decir, nuestro manas. Es el pronto. Y después que hemos hecho o hemos dicho, luego, ay, madre mía, ya he vuelto a meter la pata. Ay, que esto no lo tenía que haber dicho. Ay, que esto no lo tenía que haber hecho, si yo dije que no volvería nunca más a hacer esto. Entonces, claro, este es uno de los motivos principales del por qué no somos capaces
de vencer a la tentación en el momento en que se está produciendo la posibilidad de esa tentación. Pero claro, si uno trabaja también anticipadamente en hacer esa revisión de su propio carácter, y va transformando, y va purificando la manera de pensar, y cada vez la hace de una forma más unitiva, que aquello que surja de nosotros sea benéfico para todos los seres, no para unos sí y para otros no, sino que sea benéfico para todos los seres, que nuestras palabras sean siempre pausadas y amables y respetuosas. Si no hay que hacer lisonjas ni halagos, sencillamente ser amable y ser pausado es lo que comúnmente se denominaba o se denominaba la educación que nos daban en los colegios, que nos enseñaban una cierta urbanidad, que se llamaba, nos daban un libro. Cuando yo era pequeña nos daban hasta un libro de urbanidad. Pero que entonces era una cosa aprendida de un libro, a nosotros ahora muchos de los aspectos que ya estaban en aquellos y otros muchos más que no estaban en aquellos libros de colegio, los hemos de incorporar a nuestras vidas como algo natural. Es natural respetar a todos los seres. Y no, lo que no es natural es entrar a que unos sí merecen respeto y los otros no merecen respeto. Esa es la polaridad, es el irse balanceando de un polo al otro. Todos los seres merecen respeto, el santo y el criminal, el mismo respeto. Sobre esto hay que meditar, claro, y hay que llegar a una comprensión del por qué. ¿Por qué hay que respetar lo mismo al santo que al criminal? ¿Recordáis aquel escrito que está, creo que es en Luz en el Sendero, de Mabel Collins? El vestido manchado de sangre, cuyo contacto te repugna hoy, pudo haber sido el tuyo ayer, o tal vez lo será mañana. Y si horrorizado apartas tus ojos de él, más fuerte se adherirá a ti. El que se cree justo se confecciona un vestido de ignominia. Ese vestido manchado de sangre del criminal, el de los talibanes ahora, que todo el mundo es wow, otra vez, y estos tales, y bla, 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 y bla, 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 y si pudieran muchas gentes los pulverizarían. Estos se están manchando las manos de sangre, pero se están confeccionando ellos su propio karma. Y si lo aborrecemos, hemos de darnos cuenta que una vez nosotros hicimos todas esas cuestiones, todas esas tremendas barbaridades. Porque nadie ha venido a este mundo siendo ya un ser evolucionado. Nadie. Y pasamos por periodos del primitivismo y pasamos por los periodos del poder, la ambición, por todo. Pasamos por todos los peldaños de la escala. Es el vestido manchado de sangre, cuyo contacto te repugna hoy, pudo haber sido el tuyo ayer. O tal vez lo será mañana, porque nadie puede decir que en determinadas circunstancias no sería capaz de... Yo puedo decir, yo en esta vida no he matado a nadie a día de hoy. Pero también he de añadir, es que yo no he pasado hambre, no, pasamos muchas necesidades. Mi hermana sí llegó a pasar hambre, la mayor. Pero yo no llegué a pasar el hambre, muchas necesidades. Pero no he sido maltratada, no me han pegado. Y no fui violada. Y no han sido violados mis hijos. Y
no me han puesto un arma en la mano y me han dicho o te vas a la guerra esta a matar o te mato a ti. Yo no me he visto en esas situaciones. ¿Cómo puedo yo decir de qué soy o no soy capaz ante determinadas circunstancias? Ninguno de nosotros puede decir que tal vez mañana no se mancharía su traje con sangre ajena, con sangre de otros seres humanos. Por eso dice, y si horrorizado apartas tus ojos de él, lo que se rechaza se atrae. Es una ley. Entonces, hay que andar con cuidado. Y vencer la tentación pasa por conocernos a nosotros mismos, por conocer las leyes universales, por adecuar nuestras vidas a esas leyes universales, por respetarlo todo, elevar la vibración en nuestros vehículos. Y entonces, bueno, ¿seremos tentados? Sí, pero tendremos las herramientas, las cualidades y la fortaleza para verlo venir y para decir, a esto no vamos a jugar, ya te puedes ir por donde has venido. Es la única manera de llegar a poder vencer las cuestiones que se nos presenten. Y bueno, creo que ya no hay más chats, pero ya son otras cositas. Bueno, y si os parece bien, pues yo pararía la grabación aquí. ¿Alguien quiere preguntar más? Sí, yo, Clarisa, buenas tardes a todos. Yo nada más quería recalcar, soy Maru, soy María Eugenia. Yo solamente quería recalcar algo muy bello que tú dijiste en relación a la crucifixión, de que realmente es la crucifixión de la personalidad para dar nacimiento a una nueva vida, que probablemente tenga relación con los paramitas, o sea, de acabar con todo el aspecto de una personalidad que podría ser posesiva y pues mundana en una palabra, ¿no? Para dar nacimiento a una nueva vida que muy probablemente sea la espiritual con todos los beneficios que ella trae. Eso me parece que realmente es el mensaje central de la crucifixión. El jueves que viene hablaremos de ello. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy bello, Clarisa. Gracias muchas gracias a todos. Gracias.